Les doy la más cordial bienvenida. Yo me llamo Claudia Lastiri y pues me da mucho gusto ver ya 44 personas conectadas, listas para aprender más sobre su salud, para poder tomar mejores decisiones pues para su salud, para tanto su familia como para ustedes, o incluso si son profesionales de la salud, pues para sus pacientes. Este tema de menstruación y cólicos me lo estuvieron pidiendo mucho porque pues como leía hoy en la mañana, pues es un ciclo normal de las mujeres que nos pasa todos los meses. Sin embargo, sí podemos hacer ciertas acciones en cuanto a nutrición, hábitos, estilo de vida y suplementación para aminorar pues los dolores de los cólicos e incluso aminorar algunos temas del síndrome premenstrual. Pero bueno, de eso nos va a platicar hoy la doctora Coral Mancilla. La verdad es que yo a la doctora la admiro muchísimo. La verdad, les voy a leer sus credenciales porque son muchísimas. Eh, para quienes no la conocen, fíjense, ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado en oncología genital por el Hospital General de México, está certificada en medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel, también tiene una certificación en ozonoterapia por el Instituto Formativo Biocel, tiene estudios en suplementación deportiva por el Instituto Sandite. Y aparte, bueno, a mí esto me fascina porque tiene estudios en medicina funcional, perdón, por el Institute for Functional Medicine. Este tipo de medicina a mí se me hace súper interesante porque es cuando bueno, ahorita si quieren que la doctora nos explique mejor, pero básicamente le enseñan a los doctores a cómo ver al paciente de una forma integral y no solamente recetarle fármacos, sino también tomar en cuenta pues su estilo de vida, su alimentación, si hace ejercicio, si no, para que pues como yo lo entiendo es que no le tengan que mandar tantos fármacos al paciente que al final pues siempre van a producir un efecto secundario, sino que se fijen más como en el todo. Pero bueno, ya la verdad no me quiero extender ni quitarle más tiempo a la doctora, mejor los dejo con ella y estoy segura que van a aprender mucha información muy valiosa, entonces les recomiendo que pongan mucha atención, que tomen notas y vamos a tratar de dar un espacio al final para preguntas, pero no siempre nos da tiempo, entonces les recomiendo que pongan mucha atención. Entonces, adelante, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Clau. Siempre es un placer pues, que me presentes con tantos honores. Y pues sí, efectivamente, ampliando un poquito el comentario de Claudia acerca de la medicina funcional, es una forma de ver la medicina de un aspecto, de todas las formas y todos los aspectos que forman al ser humano, es decir, desde el área psiconeuroemocional, el área social, el área biológica. Y la función principal es llegar al origen. Bueno, pues esta noche yo les agradezco que me estén acompañando. El tema que voy a impartir en esta noche, ya lo mencionó Clau, es un tema que nos compete a todas las mujeres. Es una de las fases naturales de toda mujer en este planeta y es muy importante que les mencione desde este momento que vamos a abordar la cuestión de la menstruación desde otro punto de vista, diferente al que nos enseñaron en la escuela, incluyendo desde los libros de texto de la primaria, ¿verdad? Bueno, menstruación y cólicos. Permítanme. Ok. La menstruación es una etapa de la vida, prácticamente es la respuesta al estado de la fertilidad de la mujer. Es también conocido como menorrea, periodo o regla. Esta es una cualidad de algunas especies mamíferas. Se ha estudiado sobre todo en aquellas especies que tienen una semejanza un poquito más parecida al humano, como los simios.
Y bueno, es una función que tiene el recubrimiento del útero y que ocurre aproximadamente entre 3 a 7 días. Es un proceso natural, es sano, es algo que quiero remarcarles. Muchas de las personas no entendemos que la menstruación es algo necesario para nuestra salud integral y más adelante lo vamos a ir desglosando. ¿De dónde viene la menstruación o el término menstruación? Bueno, Hipócrates, que es al que se le acuña el padre de la medicina, consideraba en sus escritos aproximadamente entre el 460 y 370 antes de Cristo, que él nos dejó escritos que las enfermedades de las mujeres consideraban el estado menstrual, es decir, él decía que en esa época las mujeres lo que arrojaban eran desechos tóxicos, desechos corporales, y en algunas veces consideraba que esto era superfluo. ¿Qué quiere decir? Que no era algo de gran relevancia o importancia. El sangrado se debía, según él, a un calor excesivo de las mujeres. Y él decía que la menstruación era una forma de temperar el cuerpo, de bajarle este calor excesivo y de bajar esta temperatura corporal, cuestión que era un privilegio que para las mujeres que los hombres no tenían. Y en épocas antiguas, después de esta aseveración, se estableció que durante muchas culturas se ha visto la menstruación como una forma de poder aislar a la mujer y guardar distancia de ella. Por ejemplo, se decía y se creía que podrían los hombres contraer enfermedades si estaban cerca de una mujer que estaba menstruando. Es así que todavía hasta la fecha en muchas culturas se viene manifestando este tipo de actos o tradiciones en el cual se considera a la mujer impura. Esto era dado en un principio, incluso en algunos escritos antiguos y religiosos, se establece que se aislaban las mujeres porque podían contaminar el acto de la pureza de su comunidad. Es decir, también estaba diseñado para que la mujer estuviera aislada en ese momento y no pudiera llevar a cabo una relación sexual con personas de otras tribus o de otras sociedades. Y bueno, lamentablemente esta práctica sigue siendo actual. En Nepal, por ejemplo, nos enseñan que en algunas regiones de la India las mujeres todavía se ven obligadas a acudir a una cueva, se les aísla, ellas tienen que llevar a cabo el proceso de la menstruación durante sus 7 o 10 días en que dura su periodo, o 3, por ejemplo, y no pueden acercarse a la comunidad posterior hasta que ellas sean purificadas bañándose conforme a las tradiciones y rituales que les corresponden en sus tribus. Y bueno, en África aún, por ejemplo, en la etnia Fang, en Camerún, en África, todavía se habla y se cree que la menstruación es una enfermedad. Le llaman enfermedad de la sangre. Esto es algo que es preocupante en la actualidad porque todavía tenemos ese estigma social de que la menstruación no es algo lindo, de que la menstruación es algo sucio, de que se tiene que ensombrecer o que se tiene que esconder porque no es acepta dentro de las comunidades. Sin embargo, gracias a que nosotros tenemos esa dicha de estar en una sociedad occidental y en el cual se vierte mucho la investigación acerca de los procesos naturales de la mujer, pues sabemos que la menstruación es un acontecimiento fisiológico que se da específicamente para que la mujer pueda marcar el periodo de su fertilidad. Es decir, biológicamente está lista para reproducirse y para dar esta manifestación en la sexualidad, en la plenitud de la vida, en la cual puede dar o llevar a cabo la preservación de la especie, ¿sí?
es el protagonista de esto es el útero, sin lugar a duda. Está dado por una respuesta hormonal y tiene que ver una sincronía de todas las hormonas que llevan a cabo una comunicación desde la célula hasta los estadios de la evolución de los óvulos u ovocitos en cada uno de los ovarios. Luego, entonces, ¿cómo se da la menstruación? Bueno, hemos dicho que la menstruación es un periodo que marca específicamente en la evolución de la mujer, que puede dar o llevar a cabo una planeación sexual para tener hijos, específicamente su sistema de reproducción. Entonces, durante un periodo aproximado de 28 a 35 o 38 días, el endometrio, que es el tejido que está alrededor del útero recubriéndolo, tiene una estimulación hormonal y esa estimulación hormonal hace que vaya teniendo una variación entre el crecimiento y descenso de este grosor de ese tejido. ¿Cuál es su función del endometrio? Llevar a cabo el respaldo o el abrigo de un óvulo que en determinado momento pueda ser fecundado. Es entonces este tejido en el que el óvulo, al ser fecundado, se va a adherir y va a llevar a cabo una nutrición para poderse desarrollar y desarrollar el estado de la placenta, que va a ser el que le va a dar la vida, el soporte y la nutrición. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Bueno, alrededor de este tejido existen terminaciones nerviosas, terminaciones vasculares, de venas y de arterias que van a tener esta nutrición durante este ciclo del crecimiento de este tejido. Este revestimiento llamado endometrio es una especie de capas y desarrolla a través de toda su extensión una red de vasos sanguíneos que en el momento en el que el óvulo se pegue puede ser la parte que lo nutra o en el momento en el que no se pegue es la parte que acompaña a la salida del óvulo al sangrar. ¿Qué sucede si el óvulo no es fecundado? Bueno, el cuerpo recibe señales de que la progesterona, que es la hormona principal femenina de la fertilidad, empieza a tener un descenso. La progesterona es la que fija al huevo u óvulo fecundado a la pared del útero llamada endometrio para poder llevar a cabo este crecimiento, desarrollo y diferenciación hasta formar un ser humano. Este tejido, si en verdad no se necesita porque el óvulo no se pega para su nutrición, pues se desprende en forma gradual y es por eso que el ciclo menstrual dura varios días. Ok, este sangrado que acompaña el óvulo en su salida por vía vaginal hasta ser excretado a la vía exterior se llama menstruación. ¿Cuánto es lo normal que se espera que todas las mujeres menstruemos? Aproximadamente entre 40 y 50 mililitros en todo su periodo menstrual de sangre acompañada no nada más de eso, sino también de fluidos vaginales. Y luego entonces, ¿cuándo esperamos nosotros la menstruación? En nuestras poblaciones latinas, que somos altamente fértiles a comparación de las europeas, pues la menarquía o primera menstruación suele presentarse entre los 8 años de edad hasta los 12. En nuestra población se considera una menstruación tardía cuando llegan a los 14 años y no han arrojado ni siquiera una gotita sanguínea o un estigma de un síntoma que nos diga que puede la mujer empezar a menstruar. De hecho, a partir de los 16 años, si no ha habido ninguna señal específica de las que he mencionado, es necesario que se empiecen a hacer estudios para saber qué está sucediendo, porque en las mujeres latinas, a partir de los 15 años, empiezan la plenitud del orden de su menstruación, es decir, empiezan a ordenar sus ciclos menstruales. ¿Y cuándo termina este sangrado? Pues prácticamente en el periodo del climaterio. Ojo, el climaterio es todo el proceso que acompaña la caída de las hormonas hasta llegar a la última menstruación de nuestra vida. Y este proceso
puede darse entre los 45 y 55 años de edad. Y bueno, ¿quiénes son los culpables de esta menstruación? Sin lugar a duda, el sistema hormonal. El sistema hormonal tiene dos protagonistas, los estrógenos y la progesterona, además de dos hormonas secundarias que les acompañan, que se llaman FSH. Eso lo van a ver ustedes si en alguna ocasión su ginecólogo les manda hacer un perfil hormonal femenino, que se llama hormona folículo estimulante, y otra hormona que se llama LH, que es la hormona luteinizante. Todas estas hormonas se concuerdan en un eje hormonal y tienen una armonía con el cerebro, con la glándula principal que se encuentra en el frontal del cráneo, que se llama hipófisis o pituitaria. Y bueno, para entender un poquito más el ciclo hormonal, se divide en 3 fases específicamente, o grandes periodos. El periodo más importante del ciclo menstrual es la ovulación. La ovulación es el periodo o clímax en el que se suelta el óvulo para que el esperma en el momento de la relación sexual pueda subir, alcanzarlo y ser fecundado. Es decir, es el signo de que nuestro cuerpo ha madurado un óvulo y es capaz de poderse diferenciar o dividir para llevar a cabo la formación de un ser humano. Pero ¿cómo se da esto? Bueno, prácticamente tenemos a partir de la ovulación una fase anterior a ella y una fase posterior a ella. La fase anterior clínicamente se llama fase folicular o preovulatoria, y la fase posterior se llama fase lútea o posovulatoria. ¿Qué sucede? Voy a tratar de explicar rápidamente un poquito cómo funciona el ciclo hormonal. Y esto es muy importante porque en ocasiones nosotros hablamos sobre un método anticonceptivo natural que se llama el ritmo, y debido a que no lo entendemos, no lo podemos llevar a cabo. Entonces, durante el día 1 hasta el día 13 aproximadamente, quienes van a estar estimulando esta madurez del óvulo son los estrógenos, acompañados de la hormona folículo estimulante. Esta hormona produce un crecimiento gradual del óvulo hasta llegar a una fase de maduración. Cuando estamos en el periodo de la ovulación, el óvulo cae a una fase específica o a un lugar específico del endometrio, que ya platicamos que es esta capa que recubre el útero, para poder entonces bajar del ovario, que es el que produce ese óvulo, y ser alcanzado por un espermatozoide. En el caso en el que no sea alcanzado por ese espermatozoide, ese óvulo no sale solito, sale acompañado, como ya lo he mencionado, del mismo tejido endometrial que no llevó a cabo su función de nutrición, y también para que baje de una forma suave. Esta forma suave es una estimulación de la hormona principal, que es la progesterona, para este periodo posterior a la ovulación. Hemos llamado que esta fase se llama lútea. Y luego entonces esta fase lútea es la que hace que nosotros llevemos a cabo la caída del ciclo hormonal para llevar a cabo la menstruación. Esta fase lútea está específicamente regulada por la hormona luteinizante, por eso se llama fase lútea, denominada LH. Espero me haya podido explicar rápidamente. Y bueno, ¿cuánto nos dura el ciclo menstrual? Bueno, el ciclo menstrual tiene una duración aproximada de 29 días, pero en la actualidad se está estudiando bastante hasta dónde podemos mencionar que un ciclo menstrual es regular o irregular. Teníamos siempre la idea de que si somos regulares es por 2 aspectos. El primero es que nosotros reglemos por día de calendario, es decir, yo empiezo a contar desde el primer día que menstruo o mancho, empiezo a contar desde ese día mi ciclo menstrual y vuelvo a contar hasta que vuelva a menstruar. Entonces, eso lo hago en un calendario. Si yo eso lo hago en un calendario, tengo que saber específicamente cuándo me vuelve a tocar mi sangrado, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros salimos de este ciclo de 28 días, y vemos que nos dura un poquito más o un poquito menos, la mayoría de las ocasiones creemos que somos irregulares, pero también somos irregulares cuando nosotros decimos, es que yo
soy tan regular que siempre arreglo los días 15 de cada mes. Si nos ponemos a contar en el calendario, nos vamos a dar cuenta que cada 15 de cada mes no son 28 ni 29 días. A veces pasa de los 30 o 32 días. Y no quiere decir que seamos irregulares. Ajá. Este ciclo menstrual tiene una duración diferente en cada etapa de la vida. Desde que empezamos a menstruar tenemos una adaptación en el cual todos los sistemas y los músculos abdominales y todo lo que tiene que armonizarse en el eje hormonal se van acomodando. Posteriormente vamos a tener un poquito más de regularidad. Pueden también tenerse irregularidades por múltiples factores, incluyendo los embarazos o la recuperación nuevamente de la menstruación después de las lactancias. Entonces, en la actualidad nosotros podemos decir que si una persona está arreglando cada mes en el momento en el que empieza a ser más frecuente su menstruación y empieza a menstruar cada 38 días, es decir, yo ya tengo 2 años menstruando cada 38 días y me dura siempre 7 días, es una persona regular. Entonces, vamos a aprender el día de hoy que no siempre las personas regulares son las que siempre son de 28 días o de 27 días y que no es una irregularidad el hecho de que una mujer tenga una constante en sus días porque todas somos diferentes. Esto también tiene que ver con la cuestión alimentaria, con la cuestión emocional y muy específicamente con la cuestión de nuestras mamás, cómo ellas ovularon. Es decir, nuestras mamás, digo, porque también nuestra mamá es nuestra abuela, nuestra bisabuela y nuestra tatarabuela. Entonces, cómo ellas eran o formaron sus ciclos menstruales, ¿sí? ¿Cómo se determinó que es rígidamente un ciclo menstrual regular siempre que sea de 28 días? Bueno, a través de las culturas, la enseñanza de la ciencia y de las tradiciones de las etnias han sido regidas por la naturaleza, por la observación básicamente y por el sistema de la luz y de la oscuridad, ¿verdad? Entonces, se determinó que el ciclo menstrual desde entonces, desde antaño, estaba completamente sincronizado a los ciclos lunares. Y entonces, cuando las mujeres empezaban a menstruar, de una u otra manera coincidían con los ciclos lunares, con las lunas llenas o con los cambios en las fases lunares. Ahora se ha estudiado bastante esta circunstancia. Una doctora que se llama Marija Vlahik es una astrofísica de la Universidad de Oxford. Ella es doctora de grado. Ha estudiado de manera profunda este mito o esta creencia. Fíjense nada más, en la parte de abajo les puse la bibliografía por si quieren tener un poquito más de detalles. Ella analizó durante mucho tiempo cómo todo se ha escrito en cuestión de la ciencia. Desde 1920 ha estado estudiando qué se ha escrito, qué se cree en cuanto a ciencia y la alineación de los ciclos menstruales con la luna. Y ella dedujo que en los datos que ella ha observado y los estudios que ha hecho a través de 20 años, no ha encontrado una relación directa entre las fases de la luna y las fases menstruales. Es decir, no siempre que haya luna llena las mujeres tienen que menstruar, porque, por ejemplo, pues estamos en diferentes lugares, diferentes alturas, diferentes circunstancias, y si esto fuese verdad, todas las mujeres en la luna llena estaríamos recluidas, ¿verdad? Menstruando y esperando a que cambie la luna para poder salir de la menstruación. Sin embargo, ella sigue estudiando este proceso porque si bien no es tan determinante, sí hay mucha coincidencia en los estados de ánimo de la mujer. Los estados de ánimo de la mujer sí tienen que ver con el ciclo lunar. Y es algo que ella todavía no ha descrito abiertamente, pero sigue en el proceso de este estudio. ¿Y qué es lo que sucede con estos cambios humorales o de humor? Pues bueno, nos pueden llevar a identificar en qué fase del ciclo estamos. Es normal esperar una fluctuación en los estados emocionales.
Porque las hormonas tienen una íntima relación en el estímulo no solamente de cómo se siente nuestro cuerpo, si nos inflamamos, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si ese día no nos queremos levantar, si tenemos algún dolor de cabeza, simplemente nos rigen en la cuestión de las emociones. Y la cuestión de los cambios humorales son muy importantes para cuando alguien de nosotras quisiera saber si somos regulares o irregulares. También es un parámetro importante porque dependiendo de cómo vayan girando los estados de ánimo, podemos darnos cuenta en qué fase de la menstruación nos encontramos. Y bueno, una propuesta para ello es esta, las 4 estaciones del ciclo menstrual. Es una propuesta holística que se ha estudiado bastante dentro de la medicina biológica y dentro de la medicina funcional, y se han encontrado que estos cambios emocionales tienen mucho que ver con las etapas que nos incumben en las 4 estaciones del año. Por ejemplo, normalmente cuando hace frío, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es estar tranquilos, arropados, tomando líquidos calientes, y esto es algo que se ha asemejado para poder entender estos cambios en la mujer. Por ejemplo, les voy a citar, la parte de invierno es cuando nosotras nos sentimos con una energía baja, cuando nos sentimos cansadas, cuando estamos sensibles, cuando estamos listos para tener una introspectiva, y es cuando empezamos a pensar un poquito más en nosotros. La parte de la primavera es una semejanza cuando nosotros nos sentimos pues seguras, nos aumenta la libido, ¿verdad? Y es aproximadamente en el periodo antes de que empecemos a ovular. Es normal que empecemos a tener este levantón de energía porque estamos teniendo un acondicionamiento para que el óvulo pueda ser fecundado, ¿verdad? Esta fase emocionalmente es buenísima para empezar nuevos proyectos, porque es cuando el cerebro empieza a trabajar con todos sus neurotransmisores a todo lo que da. Y es cuando despedimos olores a la pareja, ¿verdad? Para poder tener ese sistema de atracción poderoso para poder tener relaciones sexuales. Y bueno, el verano es cuando ya pasó la ovulación, es cuando nos sentimos con un estado de bienestar, nos sentimos más atractivas, ¿verdad? Porque la ovulación tiene muchos beneficios en el sistema cardíaco, en el sistema respiratorio, la piel se pone más bonita, se nos abren los conductos auditivos, la sensibilidad olfatoria, la piel se nos pone más bonita, más rozagante, y esto es en todas las especies mamíferas, ¿saben? Es una especie de atraer al macho, porque sin lugar a duda, aunque somos seres muy complicados por las cuestiones emocionales, no dejamos de ser hembras biológicas. Y bueno, se ha visto y se recomienda que en esta etapa posovulatoria es cuando nosotros podemos tener conversaciones importantes, cierres de negocios, ¿verdad? Porque es cuando la lucidez mental está a todo lo que da. Y bueno, el otoño es el declive, es cuando ya salió el óvulo, es cuando vamos a prepararnos para un nuevo ciclo menstrual, y la cantidad de cambios hormonales es muy amplia, y esta cantidad de hormonas es la que nos lleva a terminar la menstruación para prepararnos para un nuevo ciclo menstrual. Otro de los detonantes o parámetros con los que nosotros podemos saber cómo se encuentra nuestra menstruación es, sin lugar a duda, el color de la menstruación o del sangrado. Esto es algo que yo lo veo muy frecuentemente en la consulta. La mayoría de las mujeres no tenemos una idea específica de qué significan los cambios de nuestro sangrado. Y siempre nos alarmamos cuando nosotros empezamos a ver estos cambios sin saber si son normales o no son normales. Es por ello que les quiero explicar que hay algunas circunstancias en el proceso de este sangrado que hacen que cambie de color y no siempre son anormales. Por ejemplo, nuestro color natural de la menstruación debe de ser rojito pálido. Son los primeros sangraditos, no siempre debe de ser brillantes cuando empezamos a manchar nuestra ropa íntima,
O puede ser también una inducción de anticonceptivos porque estos varían el pH de la sangre. Cuando nosotros llegamos a ver un color anaranjado, sí podemos tener un poquito de infección vaginal. Si está acompañada de dolor o de irritación o de comezón, sin duda alguna hay una infeccióncita. Pero también podemos encontrar un color anaranjado si nosotros estamos teniendo una sangre muy ácida o nuestro pH vaginal se encuentra muy alcalino, porque el pH de la sangre, de la vagina debe de ser ácido. Es la naturaleza de ella para poder tener su sistema de defensa. Entonces, si nuestra sangre está ácida y nuestra vagina está alcalina, podemos empezar a presentar un colorcito anaranjado en la menstruación. Si es rojo brillante, incluyendo presencia de coágulos, bueno, corresponde a que apenas estamos menstruando a todo lo que da. Y en algunas ocasiones no salen en el primer día de menstruación, pueden presentarse en el segundo, en el tercero o incluso en el cuarto día. Pero ¿dónde tenemos que empezar a poner un poquito de atención? Si el sangrado empieza a ser oscuro, si el sangrado tiene algún olor extraño, si el sangrado no da ningún síntoma y puede incluso ser escaso, es necesario que acudamos a revisión, porque pueden ser signos de alguna alteración inicial o que ya se instaló. Desgraciadamente, yo se los digo porque me dedico a la oncología genital, el cáncer en la mujer es muy silencioso. Es muy silencioso, pero estos signos nos hacen ver que el cuerpo empieza a hablarnos y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Cuando ya llega a ser el sangrado, pues café, oscuro o incluso tendiente a lo negro, suele referirse a un cambio de una menstruación que normalmente ahí sí ya llamamos un ciclo irregular. O puede ser un sangrado escaso que coagula bastante, o puede ser un sangrado proveniente también de otras estructuras que a veces confundimos como el sangrado rectal o el sangrado urinario y creemos que es nuestro periodo menstrual. Y bien, dentro de todo esto, ¿verdad? Uno de los temas más importantes en nuestro periodo menstrual y más común, pues es la presencia de cólicos. La presencia de cólicos clínicamente se denomina dismenorrea y es un periodo doloroso que debe de ser normal en las mujeres, ¿verdad? Es algo funcional y se instalan estos cólicos en la parte baja del abdomen, así como estamos viendo la imagen, y a veces suele acompañarse en la parte superior porque, bueno, implica la contracción de todos los músculos abdominales. Estos cólicos, también denominados espasmos, suelen tener una frecuencia de una contracción con descanso, una contracción con descanso, o en algunas ocasiones son pulsaciones muy pequeñitas pero continuas. Sin embargo, aunque no las percibimos, también tienen periodos de descanso. Tenemos que diferenciar que el dolor del periodo o el dolor del cólico menstrual no es lo mismo al síndrome premenstrual. Esto se los quiero dejar bien claro, porque el síndrome premenstrual ya estamos hablando de una instancia de una enfermedad o una condición que empezamos a estudiar. Es muy diferente. El cólico menstrual o dismenorrea es algo de la fisiología normal del estímulo de las hormonas en nuestro músculo liso del útero. El útero está recubierto por una capa muy importante como una pelota de ligas de músculos y son inducidos a la contracción para poder llevar a cabo ese como apretamiento como una esponja para hacer que el cuerpo interno se mueva en una forma como de viborita y vaya saliendo el óvulo, ¿sí? El óvulo que no fue fecundado. Entonces, sí quiero dejarles bien en claro que el síndrome premenstrual no es dismenorrea, no es cólico, no es algo funcional. Es un tema que del cual podemos platicar después ampliamente porque es muy extenso debido a su origen multifactorial y debido a que ya nos atañe el hecho de estudiar a fondo qué es lo que lo está provocando.
Luego entonces la dismenorrea o cólico menstrual se da o se lleva a cabo por unas sustancias químicas llamadas prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas sustancias que segrega nuestro cuerpo para regular o modificar el estado de la inflamación y llevar a cabo una remisión más rápida de los procesos inflamatorios. Sin embargo, existen tres prostaglandinas, la 1, la 2 y la 3, así se llaman. Entonces, la 1 y la 3 son altamente antiinflamatorias y la 2 lo debería ser, pero en la mayoría de los casos nos juega chueco y cuando llega a ser excesiva nos hace harakiri. Prácticamente es la que nos produce un proceso inflamatorio fuerte. ¿Quiénes la producen? Prácticamente todas las células del cuerpo. Y bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de los cólicos menstruales? Bueno, pues normalmente ya hablamos sobre el origen, que son las prostaglandinas, un desequilibrio en estas hormonas, un desequilibrio en el orden y en la cantidad y en la función del estrógeno y la progesterona, que son las dos hormonas que se regulan durante todo el ciclo menstrual. Ya vimos que están presentes en las tres fases del ciclo menstrual, sin embargo, en una fase predominan más que en otra, ¿de acuerdo? ¿Cuáles pueden ser otras causas? Bueno, sospechas de endometriosis, que ya es una enfermedad de ese endometrio que ya les mencioné, que es esta capa que recubre el útero y que sale de su lugar, viaja a través de la sangre y se instala en otros órganos. Y va a ser lo mismo que hacía dentro del útero, sangrar. Eso es endometriosis. Fibromas uterinos, que se llaman miomas, inflamación de la pelvis, estenosis cervical, que quiere decir que nosotros, el cuello de la matriz tiene un agujerito. Ese agujerito es el que se expande cada vez que nosotros menstruamos y se vuelve a cerrar. Y cuando se tienen bebés es el que se dilata completamente. Es una cosa de músculos preciosos circulares que permite que la cabeza del bebé pueda salir por ahí y luego se cierra en una forma de hélice. Y entonces se repara, ¿sí? Pero en ocasiones este cuello de la matriz definitivamente queda cerrado o queda sellado y esto también puede producir cólicos menstruales, anomalías del sistema nervioso como tal, como por ejemplo una enfermedad de base que ya tenga una irritación neurológica o que tengamos enfermedades que comprometan al sistema nervioso. Estos calambres o cólicos suelen normalmente disminuir a través de la regularización de la función del útero y de los músculos abdominales a través de la vida y la mayoría de las veces esperamos que cuando las mujeres se embarazan y resolucionan el embarazo se quitan por completo. Eso es lo normal. ¿Cómo sabemos si tenemos riesgo de padecer dolores menstruales? Bueno, los estudios nos indican que es más, la prevalencia es mayor en mujeres de 30 años, o sea, si empezaste a tener tu menstruación muy chica y aparte tienes menos de 30 años, si comenzaste antes de los 9 años, por ejemplo, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer algunas otras culturas o pueblos de nuestro país y las nenas empiezan incluso desde los 8 años a menstruar y a los 12 años pueden ya ser mamás. Normalmente en su cosmovisión, ellas empiezan a ser mamis desde los 12 años. Si tienes periodo, entonces es normal que ellas presenten este tipo de cólicos. Si tienes periodos o sangrados abundantes durante tu menstruación, si eres irregular, es decir, que tienes cólicos y que aparte tienes coágulos o que aparte tienes dolores de cabeza o que aparte de repente tus dolorcitos son como un cólico estomacal y se clava muy fuerte, bueno, pues entonces tú tienes tendencia a tener esta dismenorrea. Una dieta baja en ácidos grasos, baja en minerales, baja en vitaminas. Si fumas o bebes, definitivamente tienes un riesgo importante de padecer cada ciclo menstrual esta molestia o esta contracción uterina. Ok. ¿Cómo clasificamos los cólicos menstruales? Bueno, existen 4 grados. Nosotros vamos a ver que si estamos con un poquito de dolor y la actividad no se encuentra afectada en cuanto a nuestra vida normal, vamos a catalogar que estamos en un grado bajo normal, o sea, un grado 0.
Si nos encontramos en un estado de que ya empezamos a tener dolorcito, que ya de repente dices, ay no, ya no me quiero levantar, o no quiero ir a trabajar, o te empieza a limitar un poco tus actividades diarias y necesitas analgésicos y el dolorcito es leve, entonces te encuentras en un grado 1. Aún así, sigue siendo un grado normal, estás funcional. ¿De acuerdo? Pero si, por ejemplo, tu actividad empieza a afectarse, tus analgésicos ya no te hacen y empiezas a requerir más dosis o a cambiarlos, si empiezas a necesitar otros medios, por ejemplo, compresas, alimentos, cambio de lugar, cambios de altura, etcétera, incluso alejarse de algunos olores, entonces tú ya puedes empezar a tener esta alteración denominada dismenorrea. Si tú, por ejemplo, ya tienes un pobre efecto a los analgésicos, ya tu vida diaria claramente empieza a ser incapacitante, definitivamente ya tienes que acudir a tu médico. ¿Por qué? Porque esta actividad ya no es normal y hay que empezar a ver de dónde proviene, porque tu cuerpo ya no tiene la capacidad de readaptarse para regresar a un estado normal. Y bueno, cuando ya estamos en un grado 4, es porque aparte de los síntomas que ya empezaron a presentarse en el grado 3, empiezas a tener complicaciones que incluso pueden desorientarte o comprometer tu estado mental. La dismenorrea primaria es normal. La dismenorrea primaria debe de durar entre 24 y 48 horas. Puede referirse de la parte del centro hacia la espalda, hacia las caderas. Puede bajar el dolor a los muslos. Nos podemos inflamar. Da normalmente mucho más fuerza, con más fuerza entre los 17 y 25 años, porque todavía estamos acondicionando nuestro cuerpo a las prostaglandinas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a tener dolores intensos, mareos, dolor de cabeza, náuseas? Entonces ya no es una dismenorrea primaria o funcional y empieza a ser secundaria. Es motivo de un estudio específico, es motivo de que tu médico empiece a revisar qué es lo que está sucediendo, porque probablemente si encuentra una causa o no la encuentra, pueden determinar que estás en proceso de un síndrome premenstrual. ¿Y cuáles son los tratamientos que podemos llevar a cabo? Bueno, yo hoy les vengo a proponer lo siguiente. Yo he buscado dentro de la medicina funcional ver a la mujer de una forma integral, ¿verdad? Y he tenido muchos resultados. Y eso les voy a compartir el día de hoy. Lo más importante y el pilar del tratamiento y de cualquier tratamiento, de cualquier enfermedad, en este caso pues no estoy hablando de una enfermedad, sino de un estado natural de la función del cuerpo, bueno, pues es llevar a cabo hábitos saludables. Ya sabemos que el fumar es completamente dañino, no solamente en esta ocasión, sino para muchísimos aspectos de la vida. Hay que limitar el consumo del alcohol y de la cafeína porque estos se inflaman y aparte ayudan a tener una contracción más rígida del útero y de los músculos abdominales. Dormir 8 horas diarias para que entonces también segreguemos hormonas de liberación del control de la inflamación. Manejo adecuado de emociones. Hay que cuidar qué pensamos, qué nos decimos, porque muchas de las ocasiones podemos tener un poquito de molestia y ya nos sentimos incapacitadas y ya no queremos hacer nada y ya queremos que nadie nos moleste y ya somos el foco de atención. Entonces hay que conocernos un poquito más. Evitar el uso de toallas sanitarias y tampones que no sean de origen orgánico, biológico, como son los de algodón. Hay que evitar la absorción de toxinas, incluso que estos utensilios tienen, sintéticos, y que en la actualidad, por ser derivados de petróleo y tan sintéticos, están dando no solamente shock séptico, que es lo que nosotros normalmente cuidamos, porque puedes perder tu matriz cuando tienes un shock séptico, o más allá aún, ¿verdad? Hay muchas complicaciones. Pueden buscar en internet lo que es shock séptico y van a ver qué importante es llevar a cabo esta recomendación. Una adecuada alimentación, como ya lo había mencionado, las carencias son parte importante de la agudeza o de la cronicidad, o sea que se hace más crónico el dolor. Y bueno, la suplementación, que es algo fabuloso en la actualidad. El manejo menstrual, ya les hablaba yo acerca del shock tóxico y me podrían decir, bueno, doctora, ¿y cuáles son las opciones? Bueno, gracias a Dios vivimos en una era tecnológica
Y tenemos ahora, por ejemplo, copas menstruales que son de silicón, toallas de tela, ¿verdad? Nuestras mamás y nuestras abuelitas ya los usaban, ahora pues ya nosotros los tenemos hasta con forma. Son las mismas empresas que han hecho ahora los pañales de reuso o que no son degradables para los bebés, también ya pensaron en nosotras. Ropa interior acolchada, como las pantaletas que les puse ahí. Hay un movimiento muy importante que se llama sangrado libre. Este sangrado libre no nada más tiene que ver con el hecho de acostumbrarnos a estar en esta parte de mojada, porque la industria que nos ha avasallado con esta parte de la toxicidad nos hace ver que el sentirnos mojado es malo, que está muy mal y que no deberíamos porque olemos. Entonces, este nuevo movimiento que se está llevando a cabo a nivel internacional nos está enseñando que incluso el oler a menstruación no es malo, que si nos manchamos no tiene por qué ser repulsivo, que no tenemos que estar acallando el hecho de que un hombre se entere que estamos menstruando, porque es algo funcional. Es algo que nosotros tenemos como privilegio de poder hablar a comparación de las culturas como algunas que yo ya les he mencionado el día de hoy. Esponjas menstruales son unas esponjas de toallita que las podemos poner en lugar de que sean pues toallas sanitarias sintéticas. Y bueno, lo que usaban en algunos, bueno, anteriormente nuestras mamás, ¿verdad? En algunas épocas, trapitos normales de felpa, incluyendo las telas que se usaban para los pañales de los niños. Y en muchas partes de nuestro país todavía las mujeres lo siguen usando y no han tenido ninguna complicación. Y la verdad es que son completamente recomendables, higiénicos. Yo en lo personal, las mujeres que utilizan estos sistemas, las he visto completamente más resistentes a infecciones vaginales. Bueno, en cuestión de suplementación, fíjense que yo les sugiero que empiecen con un sistema de desintoxicación. El sistema de desintoxicación no solamente nos va a ayudar a eliminar cuestiones que nosotros le hemos metido a nuestro cuerpo, como las que acabo de mencionar, como el alcohol, el tabaco, etcétera. También nos previene que las células que tengamos en proceso de malignidad se protejan, y para ello yo recomiendo un producto que se llama HPS. Es de una marca, de un laboratorio que se llama Usana. Son una línea de suplementos que son completamente seguros debido a que tienen no solamente altos estándares de calidad, sino que tienen la seguridad de que vienen de alimentos, por lo cual el cuerpo los toma como propios, no los ve como ajenos, no hace anticuerpos y no produce mayor inflamación, que es lo que nosotros queremos en este estado de la vida, ¿verdad? En esta etapa mensual, que no tengamos más inflamación. Entonces, cuando ustedes consuman un suplemento, por favor, tomen en cuenta su origen y tomen en cuenta la calidad. Yo utilizo esta marca porque, aparte de que está en el PLM, que es el diccionario de los médicos, y aparte de que puedo ponerlos con toda seguridad en mis recetas médicas, he visto una gran aceptación por todas mis pacientes, y he visto cómo evolucionan de manera muy rápida, y aparte empiezan a tener limpieza de un montón de órganos que no tenían idea. Si se les caía el pelo, se les deja de caer. Si la piel tenían acné, se les empieza a limpiar. Si empiezan a tener opacidad en su piel o arruguitas, empiezan a mejorar. Es decir, es un tratamiento integral por dentro. Fíjense que los estudios nos han indicado que la vitamina C y bioflavonoides, que son derivados de frutos rojos, ¿verdad? Estimulan la producción natural del estrógeno. Muchas de nosotras tenemos problemas de cólicos menstruales porque nuestra regulación o cantidad de estrógenos y progesterona no son acordes, o sea, no están armónicos. O tenemos menos o tenemos más, ¿sí? Entonces, los bioflavonoides contienen un estrógeno vegetal, natural, y ayuda a equilibrar este estadio de estrógenos con el equilibrio de los niveles de progesterona. La relación en la sangre al ingerir cítricos se ha visto que disminuyen el exceso de menstruación o la cantidad excesiva de sangrado. Si tú, por ejemplo, conoces a alguien con miomas o tienes miomas, tienes que consumir vitamina C con bioflavonoides de alta calidad, que no te dañen y que no los dejes de tomar, porque los sintéticos, a comparación de los de origen natural, hacen que los dejemos de tomar.
Y cuando ya nos sentimos bien, los dejamos de tomar y otra vez vuelven los síntomas porque nos intoxicaron en lugar de mejorarnos. Entonces, si tú tienes sangrados fuertes, si tienes sangrados abundantes, si duermes y te mojas y es muy incómodo, consume vitamina C con bioflavonoides. El complejo B, pues indiscutiblemente es la ayuda idónea para los dolores en todo nuestro cuerpo. Forma parte del complejo de regularización del sistema nervioso central y se ha visto que en este caso la vitamina B6 a una dosis de 100 miligramos por día mejoran los estados de ánimo. O sea, porque ya ven que tenemos estas curvas y estos choques inespecíficos de que no sabemos ni qué queremos, ni qué se nos antoja, ni que nos vean, ni que no nos vean. Bueno, pues nos hace falta vitamina B6. La vitamina B12 nos ayuda a moderar el estado de la conducción eléctrica de nuestras fibras nerviosas. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que nos van a ayudar a regular el dolor y a tenerlo en un estado como más bajito y más tolerable. Si además de esto tú tienes sangrados abundantes o no, pero como no tienes un consumo suficiente de alimentos que te aporten hierro o no consumes un hierro que se te aproveche o se te absorba, pues bueno, tú necesitas unas vitaminas de alta calidad que te ayuden a disminuir el riesgo de anemia. La vitamina D ayuda a disminuir la contractilidad fuerte de los músculos abdominales y uterinos. Fíjense, un estudio que se hizo sobre el riesgo de calcio y la vitamina D en pacientes con síndrome premenstrual, y estamos hablando de la enfermedad como tal, se vio que la vitamina D regulaba enormemente no solamente la vía abdominal, sino también la contracción de los músculos internos uterinos y relajaba también incluso los músculos de la espalda. Así que si tú estás tomando un montón de analgésicos, yo te sugiero que consideres hacerlos a un ladito y empezar a consumir vitamina D. Además que con esta circunstancia del confinamiento sabemos que es necesaria porque ya es una hormona inmunológica. Es una hormona que regulariza el sistema inflamatorio e inmune. Bueno, también participa en la conducción de los impulsos nerviosos, ayudando al control del dolor, ya lo había mencionado, y se ha visto que 600 unidades al día reducen la producción de moléculas inflamatorias llamadas citoquinas. Eso ya lo sabemos, ahorita estamos invadidos mucho por esta cuestión viral, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, en nuestro caso, lo que nos incumbe es que regula las sustancias de las hormonas prostaglandinas. El calcio es muy importante porque tiene una inducción directa con el triptófano. El triptófano es un aminoácido que contiene una base de proteínas biológicas y nos ayuda a producir serotonina. La serotonina es una hormona que nos da el estado de placer y de bienestar, y no solamente emocional, también nos da placer y relajación en la contracción abdominal y uterina. Previene entonces así los espasmos y se ha visto que 1 gramo con 1.2 gramos al día disminuyen los síntomas lúteos. Ya vimos que en el ciclo hormonal, después de la ovulación, empieza esta parte de la caída del descenso rápido de la progesterona y es cuando menstruamos. Y entonces, si tú eres muy achacosa, si sientes muchas molestias, si las mamas te duelen, si el hueso te molesta, si todo te truena, bueno, pues entonces te hace falta calcio. Ojo, pero calcio biológico. Esta marca que yo les sugiero es un calcio tan absorbible que viene de bases naturales, no viene de cal, no viene de minas, no viene de coral, que aparte nos los estamos acabando y aparte también produce cálculos o piedras, viene totalmente digerible porque lo extraen del brócoli. El magnesio, bueno, es un amiguito y está íntimamente relacionado con el calcio, ¿verdad? Actúa sobre el sistema neurológico para llevar a cabo la relajación, mantiene el equilibrio de nuestras neuronas para tener también un poco más de lucidez durante el estado menstrual, disminuye los dolores de cabeza. Tomen magnesio orgánico cuando tengan dolores de cabeza aunque no estén menstruando. Es mucho mejor que cualquier analgésico que aparte de que deja efectos adversos, cada vez que lo consumen va a necesitar más y más y más dosis. Participa en la reducción de los cólicos al regular la contracción muscular y aparte nos regula
la conducción eléctrica de todo nuestro cuerpo. Es maravilloso, ¿verdad? Se dice que el magnesio participa en más de 300 funciones de nuestro cuerpo. O sea, un montón que ni sabemos que existen, ¿no? O no las vemos. Los omegas 3, bueno, creo que este es el pilar del tratamiento. Las prostaglandinas son hormonas que se sintetizan. ¿Qué quiere decir? Que se producen o se maduran a partir de ácidos grasos y su fuente principal son los omegas 3. Yo me atrevo a decirles que este es el origen del cólico menstrual. Si nosotros empezamos a consumir omegas 3 de alta calidad, puros, refinados, sin plomo, sin mercurio, sin contaminantes, les puedo asegurar que sus prostaglandinas van a empezar a trabajar como deben para los que son lo que están diseñadas. Son antiinflamatorios, son un aporte importante de la prostaglandina 1 y 3, que ya les dije que esas son las que hacen el trabajo fuerte de la antiinflamación. Sirven como analgésico, no solamente en este caso, son analgésicos para todo, son reguladores inmunológicos, aumentan la capacidad sensorial, aumentan la capacidad de cognición, que quiere decir que también nos ayudan al apoyo del Alzheimer, al apoyo de problemas de olvidos, emocionales. Bueno, son una maravilla. Y disminuyen los coágulos y las hemorragias y la retención de líquidos. Si tienes retención de líquidos, consume Biomega de Usana. Los probióticos son la maravilla. Ahorita vamos a ver una explosión importante sobre este tema. Y fíjense que se ha encontrado que además de tener una inducción directa sobre el sistema nervioso, porque regulan nuestro sistema nervioso y también apoyan nuestras emociones, se denominan psicobióticos, mantienen el equilibrio emocional de la salud intestinal. El intestino es el que produce la mayor parte de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y también fíjense que si ustedes consumen o tienen anticonceptivos en su cuerpo, los anticonceptivos que no se mueven nunca, ahora que se andan usando mucho los implantes, si están con un dispositivo que tiene segregación hormonal, si toman, se inyectan, se ponen parche, como sea, y tienen anticonceptivos que están segregando hormonas sintéticas a su cuerpo, tengan mucho cuidado porque esto indudablemente daña su sistema intestinal y es necesario que consuman probióticos y prebióticos. Los prebióticos es el alimento de los bichos buenos del intestino. Fíjense que los probióticos de esta marca, los estudios nos han dicho y nos han enseñado que regulan un cúmulo de bacterias que se llaman estrobolomas. Los estrobolomas son un grupo de bacterias que si se suben mucho, producen una enzima que desequilibra el sistema hormonal e incluso le manda información a nuestras hormonas para que funcionen más. Entonces, es bien importante que consumamos probióticos. Y bueno, en la actualidad tenemos una serie muy importante de alternativas para poder llevar a cabo una estabilización de nuestro sistema, ¿verdad? Espiritual, de nuestro sistema mental, de nuestra relajación, porque de todos es sabido que el estrés cada día va más en aumento y es uno de los orígenes importantes de muchas enfermedades. Entonces, si tú tienes a la mano algún producto que te dé una lavanda para relajarte o como por ejemplo aquí esta marca que yo les menciono tiene algo que se llama Stress Relief, que también tiene magnesio, o esta barrita que también nos produce estado de felicidad y nos regula estados de ansiedad y de depresión, pues adelante, es una gran opción junto con tu relajación, con las terapias que lleves a cabo y son una armonía muy bonita si es que tú practicas yoga. Y bueno, el día 28 de mayo, afortunadamente, nos festejan nuestro día de la menstruación. Es un día en el que se hace conciencia para que el periodo menstrual se acepte, para que el periodo menstrual deje de ser de alguna manera bloqueado, porque en algunas culturas se estima que es malo menstruar y entonces se han diseñado fármacos que prácticamente inhiben la menstruación. Hay casos específicos en los que sí se debe de hacer, pero de manera natural no es recomendable y se está volviendo una cultura. Entonces, yo las invito a que el día 28 de mayo
Si hay foros ahora que tenemos esta oportunidad de tener pláticas por cualquier plataforma, busquen los foros, busquen las pláticas que se van a dar, y la verdad es que somos altamente bendecidas y altamente afortunadas por tener esta libertad de poder hablar abiertamente de nuestra menstruación, entenderla y amarla. Y bueno, les dejo esta frase de Toni Wessler: el ciclo menstrual es una sinfonía muy afinada, una interacción fascinante de hormonas y respuestas fisiológicas. Fíjense que cuando nosotros menstruamos estamos en nuestra fase de plenitud, y el hecho de dejar de reproducirnos nos quita mucho, nos resta mucho, si es que en verdad nosotros no llevamos a cabo medidas preventivas para tener una menopausia linda, segura y placentera. Pues muchas gracias. Gracias por haberme acompañado y gracias por haberme invitado. Ay, doctora, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas tomado tiempo de tu agenda, tanto para preparar esta información como para impartirla. La verdad es que fue súper interesante. Hay hay varias preguntas en el chat. Sin embargo, nos apena mucho, pero son las 9:04 de la noche y tenemos que desocupar la sala para otra reunión que se lleva a cabo. Entonces, por favor, pónganse en contacto directo con la doctora, que muy amable nos está dejando su teléfono y sus medios de contacto, o la persona que los invitó les puede ayudar a responder sus dudas. De verdad que nos disculpamos por no podérselas responder, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo. Les agradecemos mucho su atención y nuevamente gracias, doctora. Buenas noches a todos y feliz semana. Buenas noches, gracias.